Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que bien transitando estos tiempos. Estoy armando este video para brindarles un apoyo en relación al tema proceso de socialización, para lo cual ustedes ya realizaron dos actividades. La idea era que se pudieran conectar con los conceptos centrales y que a partir de esta explicación puedan volver a sus actividades y al texto mm, para ver cómo les resulta, si pueden profundizar un poco más, si resulta que es un poco más claro. Cualquier duda, después por supuesto me pueden escribir. Eh, bueno, como ustedes muy bien respondieron en las consignas de las actividades, socializarse desde el punto de vista en el que lo empezamos a trabajar es acceder a una categoría de significado, a categorías de sentidos que son propios de cada comunidad. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, un sujeto puede actuar, sentir, manejarse con ciertos sentidos de manera acorde al grupo con el que se vincula. ¿Está bien? Hasta ahora nosotros vinimos trabajando desde los aportes de autores como Brunner, por ejemplo, la relación de un sujeto con la cultura de una manera muy general, desde una óptica más macro, digamos. Ahora vamos a poner la mirada en la relación entre un sujeto y no la cultura como el grupo de sentidos y de sujetos, ¿sí? Y de significados que la conforman, sino vamos a poner la mirada específicamente en una relación, que es la relación entre un niño, un bebé que nace y quien lleva a cabo la función materna. La función materna, así como la función paterna en psicoanálisis, las entendemos no en una relación directa con la biología. ¿Está bien? ¿Esto qué quiere decir? Que una mujer que está embarazada y en el acto de parir tiene al hijo, no se transforma en madre de ese niño desde un punto de vista emocional, vamos a decirlo en estos términos para que ustedes lo puedan comprender. ¿Sí? La función materna requiere e implica un deseo de llevar a cabo y sostener esta función, ¿sí? Y no necesariamente hay un lazo biológico que determine esto. ¿Está bien? Por lo tanto, la función materna la puede sostener, llevar adelante o encarnar cualquier persona independientemente del lazo biológico. Claro que puede haber coincidencia, está bien que una persona que tiene un bebé se transforme en su madre y quiera esto, ¿sí? Pero digo que es interesante que ustedes lo puedan leer en estos términos porque después pueden surgir preguntas como, bueno, ¿y qué pasa si un bebé es adoptado? ¿Qué pasa si lo crió el papá? ¿Qué sucede si es un abuelo, una abuela, una tía quien lo crió? Bueno, entonces me parece que estas preguntas no estamos en contacto directo, pero usualmente pueden surgir y está bien que así sea. Por eso hago esta aclaración. Cada vez que lean en algún texto mamá, ¿sí? La mamá, el papá, lo vamos a pensar en términos de funciones, ¿sí? Bien, dicho esto, nos detenemos entonces en la relación de un niño que nace con su mamá, con la función materna. Para socializarse, ¿sí? Es preciso atravesar una serie de momentos, ¿está bien?, que van desde el nacimiento. Yo se los voy a plantear en estos términos que me parece que les va a organizar un poco mejor la idea, incluso cuando vayan a la lectura que tenemos como apoyo, también creo que va a ser un poco más clara. Un bebé cuando nace no tiene conciencia de sí mismo, ¿sí? No sabe que es una persona distinta de la mamá. Tiene una cantidad de estímulos, ¿sí?, indiferenciados que él no puede diferenciar al interior
de su cuerpo, ni siquiera puede diferenciar un interior y un exterior, ¿está bien? Se tiene que configurar, constituir como un sujeto distinto. Entonces, en un primer momento, un bebé cuando nace constituye con la mamá una matriz indiferenciada. Esto significa que están como pegaditos, fusionados, ¿está bien? Como si fueran uno. Poco a poco, a medida que el tiempo vaya pasando, pero no solamente por el paso del tiempo esto sucede, sino que sucede porque hay ciertos actos, ciertas cosas que lleva adelante la función materna que empiezan a marcar una diferencia. En un principio, cuando configuraban esta matriz indiferenciada, las necesidades del niño tenían una respuesta inmediata por parte de la madre. Por ejemplo, un bebé que tiene hambre o que llora por hambre, inmediatamente se satisface su necesidad de alimentación. Por lo tanto, no tiene registro de dónde proviene esta alimentación. Se los planteo en estos términos, que son los que también van a encontrar en el material que tienen como apoyo de Susana Seidman. Entonces, ¿cómo es que se anoticia este niñito, ¿sí?, de que el alimento, por ejemplo, ¿no?, tomando este caso, proviene desde algún otro lugar que no es el mismo? Estas cuestiones van marcando una separación, una diferenciación muy inicial, muy primitiva, pero muy importante y necesaria. Es un proceso necesario. Entonces pasamos de una matriz indiferenciada a un momento en el que, cuando la mamá deja de cubrir las necesidades inmediatamente y se introduce algo del orden de la espera o de la frustración, porque hay una demanda del niño, un pedido que no es satisfecho en el momento en el que lo pide. Cuando aparece esa diferencia entre la demanda, lo que pide, y la respuesta a esa demanda, entonces hay una frustración, ¿sí?, y eso le da un indicio a ese niño de que no está dentro de él, que hay una afuera, ¿está bien? Entonces, vuelvo de un primer momento de matriz indiferenciada a un segundo momento en donde, cuando las necesidades y demandas de ese niño no son satisfechas en el momento en el que él lo necesita, se producen las primeras diferencias. Estas primeras diferencias las va a llamar primeras diferencias yo, relativas al yo de ese sujeto, de ese bebé, no yo, que es de mi pertenencia, digamos, que es mío y que no lo es. Una incipiente diferencia entre un adentro y un afuera, entre un interior y un exterior. Esto es un proceso muy primitivo, muy primario en la constitución del psiquismo, ¿está bien? Llegados a este momento, a esta instancia, entonces empieza luego a delinearse la noción en este niño, este bebé, que empezó a reconocer un adentro, un afuera, un interior, un exterior, de que hay acciones que él puede ejercer que tienen impacto en el exterior, en ese afuera. Entonces, retomo. Tenemos un primer momento de una matriz indiferenciada, tenemos un segundo momento en donde ese niño se frustra y como consecuencia de esto empieza a diferenciar un interior y un exterior de una manera muy primaria, y tenemos un tercer momento en donde ese niño empieza a tomar registro y conciencia de que sus acciones influyen en ese mundo exterior. Cuando hay una toma de conciencia de que las propias acciones influyen, generan cambios en el afuera, entonces podemos empezar a pensar que emerge, surge un ser socializador. ¿Está bien? La socialización no tiene fin. ¿Está bien? Esto que les acabo de contar, este proceso, es muy primario.
¿sí? Y es lo que llamamos constitutivo. Esto sí se da por primera vez y única vez. Luego va a haber una socialización que vamos a llamar secundaria, que se va a ir dando a lo largo de la vida y que va a tener que ver con las adecuaciones y las tensiones, lo vamos a llamar así, entre la realidad de cada uno, que vamos a llamar realidad subjetiva, porque es de cada sujeto, y la realidad que es compartida con otros, que es la realidad objetiva. ¿Está bien? Entonces, si lo tenemos que poner en estos términos para comenzar a comprender, es el mundo interior de cada uno, lo que se arma, ese mundo interior, esa sensibilidad propia, la vamos a llamar realidad subjetiva. Subjetiva proviene de sujeto, una subjetividad es así como una huella digital, única e irrepetible. ¿Está bien? Entonces, eso es de cada uno y es producto de los primeros vínculos con la función materna. ¿Sí? Y por otro lado, coexiste, y es necesario, y tiene que ser así, ¿para qué? Para poder habitar el mundo, la comunidad, y ser un ser socializado, la realidad objetiva, ¿sí? Que es lo que tenemos en común y la realidad que compartimos con otros. Bueno, espero que les haya sumado. Cualquier cosa, ya saben que me escriben y les pido disculpas, pero estoy hace como 20 días sin internet y eso me dificulta muchísimo la comunicación con ustedes. Pero bueno, no importa. Vamos haciendo como podemos en estas épocas. Si hay dudas, me escriben, ¿sí? Y lo retomamos. Espero que les haya servido. Vuelvan al texto a partir de esta explicación, que me parece que les va a arrojar mucha luz para poder comprenderlo. ¿Está bien? Les mando un saludo grande.